Ok, buenos días, compañero, estimado profesor. Aquí el grupo integrantes del curso de Capitanes Jefe Máquina 2020-2021, cursando actualmente el mismo, integrado por los señores Anselmi José, Varillas Carlos, Díaz Osvaldo, Espinosa Javier, Jiménez Yosman, Huipe Pedro, Lugo José, Mujica Joan, Joseph Peña y Ríos Carlos. En este día le hablaremos de los sistemas automatizados de mantenimiento, uso de sensores en el registro de los parámetros de mantenimiento. También haremos un análisis de los datos arrojados por los sensores. Cuando hablamos de sensores, nos imaginamos un dispositivo, ¿verdad? Un mecanismo que recibe una señal y a su vez la analiza y transmite unos datos, transmite un resultado. A modo general, para entender un poco esto, tenemos que el cuerpo humano, vamos a asemejarlo con el cuerpo humano. El cuerpo humano, como todos sabemos, es un sistema complejo que está diseñado, está creado por muchos sistemas. Básicamente, los sentidos, olfato, gusto, vista, es el mejor ejemplo de esto. Un ejemplo, valga la redundancia, sería algo caliente, un objeto que esté caliente, una persona lo toca, inmediatamente el cerebro, a través de su sistema nervioso, recibe esa señal y da una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Seguramente será quitar la mano, alejar la mano. Eso es un sensor. Dentro del cuerpo hay millones de sensores que trabajan de esto, pero vamos entonces a hablar de lo que son los sensores en el ambiente marítimo. En el ambiente marítimo, entonces, tenemos esos sensores electrónicos destinados a la recepción de una señal del medio ambiente donde se encuentren. A través de un sistema inteligente la va a procesar para finalmente emitir una señal para una procesación de datos. Esto a manera general, pero lo vamos a ahondar en las siguientes láminas. Como temas a tratar durante la exposición, vamos a tocar lo que son los sensores y para qué se utilizan, funcionamiento de un sensor, clasificación y tipos de sensores. También hablaremos de qué es un SCADA, qué es qué hacemos con esos datos, qué es un mantenimiento predictivo, objetivos del mantenimiento predictivo y su automatización y ventaja de ese mantenimiento predictivo. Conociendo esto, ¿alguien me podría decir en cuanto a los sensores qué son y para qué se utilizan? Ok, amigo Anselmi, yo puedo intervenir, por favor. Adelante. Ok, mi nombre es Carlos Ríos. Bueno, un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Estos aparatos pueden transformar las magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas. Los sensores, en mi opinión, son artefactos que permiten obtener información del entorno e interactuar con ella. Así como el ejemplo que usted acaba de dar al inicio de la presentación, los seres humanos acuden a un sistema sensorial para efectuar alguna tarea en específico. Al igual que las máquinas y los robots requieren estos sensores para poder interactuar en el medio en que se encuentren. Adelante. Ok, ¿alguien más tiene alguna acotación? Ok, muchas gracias. Para acotar un poquito lo que estaba comentando el compañero Carlos Ríos, en cuanto a para qué se utilizan, básicamente lo más importante en cuanto al uso de los sensores es la comunicación no solo con los equipos, sino también con el operador, para indicarle al operador la variación entre ciertos parámetros y así éste pueda intervenir o interactuar con el equipo. Ok, muchas gracias. Entonces tenemos que ser el objetivo de los sensores, ¿no? Que el humano, el operador, reciba esa señal, la vea, interprete para tomar una acción a futuro. Muy bien, agradecido. Conociendo para mantener... Adelante, amigo Lugo. No, salgo por acá. Sí, básicamente para que el operador pueda monitorear fuera de sus habilidades físicas a través de los equipos electrónicos, pueda monitorear un equipo, un sistema. Debido a que en su capacidad humana de pronto no está a saber cuánto es la vibración de un equipo, cuánto es su temperatura. Entonces,
a través de estos sensores, él puede identificar todos estos valores. Muy bien, agradecido. Conociendo entonces la definición, ¿verdad? El concepto de lo que es un sensor, funcionamiento de un sensor. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo funciona él? Yo podría explicar un poco sobre el funcionamiento, por favor, permiso. Adelante. Bueno, el funcionamiento de un sensor se explica teniendo en cuenta que es un convertidor de efectos generalmente no eléctricos a señales eléctricas. Se requieren una o varias etapas de transformación antes que se pueda generar una señal eléctrica. Como la mayoría de los estímulos son eléctricos, desde una entrada a la salida. Un sensor puede tener varios pasos para convertir una señal generada producida y emitir una señal eléctrica. En este caso, como podemos ver en el ejemplo, consideramos un sensor como una caja negra donde nos ocupamos solamente de la relación entre la señal eléctrica de salida y el estímulo de la entrada. Adelante. Ok. ¿Alguien más? ¿Acotar algo? ¿Añadir? Sí, básicamente es eso. Dependiendo de la señal que reciba, bien sea a través de señales mecánicas, va a transformar eso en un pulso, normalmente un pulso eléctrico. Y eso va a aparecer en un panel a través de una medida o a través de una alarma, a través de un indicador. Entonces, básicamente es la función, recibir algo, transformarlo y generar una lectura. Ok, muy bien. Con respecto entonces a eso, podemos añadir que, por ejemplo, en los buques, en las cavas refrigeradas, tenemos sensores que nos dan la temperatura interna de la cava, sería la señal de entrada, perdón. El sensor la procesa y nos da una señal de salida que, ¿cómo la vemos nosotros? Con los numeritos que nos indican la temperatura interna que tienen esas cavas, por ejemplo. Sí, correcto. Aquí también el sistema de refrigeración aquí, a través de enfriamiento por agua de mar, cuando se hace el proceso que llega a la temperatura idónea o la seteada para el equipo, enseguida tumba el compresor, pues. O sea, para el compresor para que no siga enfriando hasta que llegue a una temperatura mínima, que es cuando vuelve a arrancar el compresor. Okay. Disculpe, me gustaría también acotar algo al respecto. Joseph Peña por acá, ¿no? Con respecto a esto que estamos conversando, también existen un tipo de sensores llamados limit switch o finales de carrera, ¿no? Que digamos que esto por lo general no envían una señal que nos indique un valor visual, ¿no? Sino que automáticamente actúan y paran un equipo o apagan un equipo, ¿no? Eso, muy bien, agradecido. Sí, correcto. Básicamente eso lo observamos en los pescantes. Sí, correcto. Por lo menos en los pescantes, en los buques. Cuando lo estás cobrando, cuando lo estás colocando en posición nuevamente, tiene un limit switch que simplemente lo que evita es que el motor siga trabajando y lo vaya a pasar de la posición que debería estar. Y lo hemos visto bastante a bordo. ¿Alguien más? Ok, conociendo entonces el concepto y función, cómo funciona un sensor, tenemos entonces algunas de sus características: función de transferencia, calibración del sensor, precisión del sensor, error de calibración, saturación, repetitividad y resolución. ¿Alguien que me pueda decir a manera general cada uno de ellos, por favor? Ok, Joseph Peña por aquí, ¿me copian? Adelante. Podría hablar sobre algunas de las características, ¿no? Por ejemplo, la función de transferencia. El compañero Carlos Río conversó durante su intervención un poco sobre esto, ¿no? La función de transferencia no es más que el estímulo que recibe el sensor, que por lo general son magnitudes físicas, ¿no? Y estos sensores tienen la capacidad de transformar estas magnitudes físicas en un valor cuantificable, ¿no? A través de un estímulo eléctrico. Eso es lo que quiere decir la transferencia. Con respecto a lo que es la calibración, la precisión y el error de calibración, pues están estrechamente relacionados también, ¿no?
como todos sabemos, todos los sensores traen una calibración predeterminada de fábrica. Una vez son instalados en los equipos, en los sistemas, pues debemos constantemente, mensualmente, dependiendo del tipo de sensor, dependiendo del equipo, periódicamente deben hacérsele calibraciones para que su precisión se mantenga y evitar esos errores de lectura, ¿no?, que puedan generar. Otra de sus características que es importante conocer es la resolución. La resolución es el valor mínimo o el estímulo mínimo que un sensor puede percibir. Por ejemplo, si tenemos un sensor de temperatura cuya resolución es de 1 grado centígrado, pues este solamente nos va a dar lectura cuando la temperatura varíe en función de 1 grado. Es decir, si varía medio grado, el sensor no nos va a dar ningún tipo de cambio, porque su resolución o esta magnitud de esta temperatura no es suficientemente alta para él percibirla. Muy bien. ¿Se entiende lo que quise decir? Sí, entonces podemos decir que la resolución también en función de los decimales que posea, en el caso de un sensor con pantalla digital que nos indique números, pudiésemos decir que pudiesen ser esos decimales, ¿verdad? Que no es 1.1, que no es 1.2, dependiendo de esa resolución va a dar ese resultado, ¿correcto? Sí, el comportamiento de un sensor, por ejemplo, potenciómetro, que es lo que tú estás hablando, o por ejemplo los sensores que normalmente se consiguen en la sala de bomba para la detección de gases, que la mayoría son infrarrojos. La lectura a veces tiene que ir continua y la resolución de la entrada va también rápida y la de salida tiene que ir de la mano. Entonces, cuando hay una disparidad, te genera una alarma porque la lectura es totalmente distinta. Ok, muy bien. Entonces, en cuanto a la calibración del sensor y a la precisión, va un poco de la mano, ¿no? Para que un sensor sea preciso, tiene que estar calibrado. Eso lo podemos ver en los buques cuando se hacen la prueba de los manómetros, ¿no? Del sistema de carga. Normalmente se hace una tabla con las presiones de cada uno de los manómetros que se realizó a bordo, con el manómetro patrón, el cual tiene una calibración regularmente anual por parte de tierra o por parte del manómetro si tienes el equipo para calibración a bordo. Entonces ese equipo es preciso si uno lo calibra. Se ve en muchas oportunidades que uno va a calibrar un manómetro y marca más 1 grado, más un bar de presión, si está en bares o milibares, o kilogramos, o marca negativo. Entonces, en función de eso, la precisión va de la mano con la calibración. También lo que es en la planta de gas inerte. La planta de gas inerte siempre hay que calibrarla antes de cada operación de descarga, calibrar el oxígeno, ¿no? Entonces, por supuesto que esa precisión del sensor de oxígeno va de la mano con la calibración. Hay que calibrarlo para que nos dé una presión lo más acertada, para la redundancia. ¿Alguien más? Sí, incluso, por lo menos he visto a bordo los sensores o los manómetros de temperatura, los sensores de temperatura, los calibran con un equipo que a su vez tiene que ser calibrado, porque entonces no sabría si la lectura que te está dando el equipo con el cual tú deseas calibrar los manómetros está en lo correcto. Entonces, bueno, este tiene una pantalla digital, colocas ahí el manómetro y tienes que coincidir ambas temperaturas y en vista de los resultados, bueno, ves si calibras o no. Pero ese equipo debe ser certificado para poder realizar la calibración del resto de los demás. Ok, muy bien. Entonces, conociendo esto, tenemos algunas otras características: impedancia de salida, formato de salida, excitación, factores ambientales, fiabilidad del sensor, incertidumbre. ¿Alguien que me pueda dar un bosquejo brevemente de lo que es cada uno de ellos? Adelante. Fíjate, lo que pasa es que ahí en las características podemos citar fácilmente a los equipos de detección de gases, el comportamiento de los equipos portátiles, porque de eso hay una polémica, que es que normalmente lo que se hace a bordo es una comparación del equipo.
y la calibración la hace la persona de tierra, en este caso la compañía que suministra los equipos. O sea, simplemente nosotros vamos a comparar todas esas características que están allí. Lo que hablabas tú de la precisión, de la impedancia, el formato de SADIA, la excitación que se provoca a través de la colocación, en este caso del gas o del oxígeno, en el caso del timescope, los factores ambientales que también afectan una calibración certera, y de ahí viene todo eso y va a derivar en la fiabilidad del sensor. O sea, después de haber hecho todo este tipo de pasos y pruebas, cuál es la fiabilidad del sensor para los efectos que estamos buscando. En este caso que estamos buscando, bueno, estamos calibrando que el equipo detecte gases de hidrocarburos, en el caso de los tanqueros, gases de hidrocarburos con respecto a la relación de oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar gases determinados que suministra la misma empresa que dota al buque de estos equipos, y lo que tenemos que hacer es realizar una comparación con respecto a la tabla que nos muestran, que ahí viene, bueno, mira, para tal lectura, para esta concentración de gases de hidrocarburos, de oxígeno, tiene que dar esta lectura. Cuando hace esa comparación, es realmente lo que está es verificando, y es lo que en una auditoría, e inclusive en una inspección, un por state control, es lo que te van a preguntar. Obviamente tú tienes que tener a la mano el certificado de calibración. En el caso de las empresas donde yo trabajé, se hacía cada 2 años. Ahora empresa que se hace anual. Pero en el caso en donde mi experiencia es cada 2 años, uno mostraba el certificado de calibración, pero también te pedía la calibración al momento de usar el equipo, y si no se usaba, de manera mensual. Entonces, más que todo, estas características vienen desglosando lo que es realmente el comportamiento del sensor como tal. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí, Selmi, fíjate, en cuanto a la característica número 10, en cuanto a la excitación, tenemos que la excitación es la señal eléctrica necesaria que requiere el sensor para él emitir la señal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sensor de vibraciones que lo tengo adaptado a un motor, yo seteo para que cuando el motor esté teniendo sus vibraciones normales de funcionamiento, no emita ningún tipo de señal. Si en algún momento el motor sale de aumenta sus vibraciones, saliéndose de los parámetros de funcionamiento normal, ahí es donde el sensor me emite una señal indicándome que las vibraciones que está sufriendo dicho motor son mucho mayores a las que debería tener. Al interpretar esto, ya yo pudiera programar algún tipo de mantenimiento para corregir esa falla de la vibración. Ok, muchas gracias. Entonces, aplicando entonces a lo que es el mantenimiento de buques, un ejemplo claro lo que dice el compañero Espinosa, ¿no? Es importante tener cada uno de ellos, debido a la gran cantidad que tenemos de equipos, gran cantidad de equipos que tenemos a bordo, es bastante dificultoso poder chequear todo ello, ¿no? Tenemos paneles donde nos indican cada uno de estos sensores, que por ahora hemos estudiado su funcionamiento, algunas características de ellos, que son importantes para seguir el mantenimiento a bordo, ¿no? Este es un ejemplo muy claro. Muchas gracias, Javier. ¿Alguien más tiene algo que contar? Ok. Entonces, conociendo esto, tenemos que los sensores se clasifican según su principio de funcionamiento, tipo de señal de salida, rango de valores de salidas. Entonces, alguien haya comentado esto, que tiene alguna experiencia con respecto a este tipo de sensores, por favor, adelante. Sí, fíjate, Anselmi. Podemos tener sensores que cumplen con 2 o 3 que entran en 2 o 3 tipos de esta clasificación. Por ejemplo, si podemos tener un sensor activo, que son aquellos que no requieren de ninguna fuente de alimentación eléctrica, ellos mismos detectan y emiten una señal, pero a su mismo tiempo pueden ser sensores activos y sensores análogos, que los sensores análogos son aquellos como por ejemplo un manómetro que nos indica la presión sin mostrarnos ningún tipo de señal digital. Tenemos también los sensores digitales
que podríamos tener un sensor pasivo y digital, o podríamos asociar con un medidor de nivel de un tanque que nos toma una señal. Él necesita una corriente eléctrica ya que trabaja por medio de radar y nos envía una señal digital a un panel como ya le indicó el amigo Anselmi. Los temporales, los que no conocemos los temporales, son estos que emiten una señal, puede ser una señal sinusoidal, que son estas pantallas que emiten variaciones son de medición constante y tú puedes ver las variaciones a lo largo del tiempo. Referente al que comentó el amigo Joseph hace un rato sobre los finales de carrera, ahí podemos asociarlo con un sensor de tipo on-off, que es un sensor que cuando detecta que el equipo cumplió con el parámetro, simplemente lo apaga o lo enciende, dependiendo de la función a la cual esté seteado. Y de medida, pues como ya lo expliqué, con el sensor tipo radar. Entonces, fíjense cómo podemos asociar un solo sensor y meterlo en cualquiera de estos tipos de clasificación. ¿Alguien más tiene que acotar algo? Adelante. Ok. Entonces, seguimos con la clasificación en cuanto al nivel de integración. Tenemos discretos, integrados e inteligentes. Adelante. Sí, un sensor inteligente, fíjate, es aquel que nos realiza incluso hasta cálculos. Están viendo mucho ahorita en lo que llamamos la revolución industrial 4.0, ¿no? Ya las maquinarias incluso nos pueden los sensores acoplados a los sistemas automatizados nos pueden dar incluso valores estadísticos a lo largo del tiempo, cómo se ha comportado el equipo. Esto lo vamos a ver mucho ahora en adelante, tanto en la industria naviera como en la industria portuaria, incluso en las diferentes industrias de producción de cualquier tipo de producto. Los integrados son constituidos por un solo circuito. Ellos simplemente toman una señal y emiten un valor. Emiten un valor asociado a esa señal que toma. Y los discretos son aquellos que nos pueden ser simplemente una luz, que nos indica que se está realizando la medición, pues el sensor indica por medio de luz. Okay. Bueno, y dependiendo del tipo de valores de medida, aquí tenemos todos los sensores existentes que podamos conocer, ¿no? Y ahí depende si el sensor es de presión, de fuerza, de temperatura, de velocidad, de vibración. Lo que aplicamos más hacia el mantenimiento, por lo general, son los sensores de temperatura, para que nos indiquen, ya que las variaciones de temperatura también nos pueden indicar que los equipos pueden requerir cierto mantenimiento. Ya eso lo va a explicar, lo vamos a tratar más adelante, ya que vimos los puntos que vamos a debatir. Más adelante lo podemos profundizar un poco más. De sonido, humedad. Entonces son, como lo explicó el amigo Lugo también en su intervención anterior, de que son situaciones que nosotros no podemos detectar por nosotros mismos. Y para eso necesitamos el sensor, y es el que nos va a indicar si hay alguna anomalía en el funcionamiento de un equipo específico. Ok, muy bien, gracias Albert, por tu participación. Entonces, bueno, tenemos entonces muchos tipos de sensores, ¿no? A bordo nos podemos dar cuenta de la gran cantidad de maquinarias que tenemos y de la gran cantidad de sensores que tenemos, tanto para el departamento de máquina como para el departamento de cubierta, sobre todo la cubierta en la parte de lo que es el sistema de carga, ¿no? Esto también, por supuesto, tomando en cuenta la modernidad del buque. Como todos sabemos, la tecnología avanza a pasos agigantados y cada día vemos más y más buques con muchísima tecnología y todavía falta. Vienen regulaciones bastante fuertes con lo que es buques tecnológicos y allí veremos muchísimo lo que es el uso de los sensores. Más adelante tenemos un videito corto con respecto a ello. Entonces, incluso perdón.
Adelante, amigo Lugo, no hay problema. Incluso ya está ocurriendo, por llamarla así, en tierra. La marca Tesla, los vehículos completamente inteligentes, le pones la ruta y se manejan solos, cruzan solos, evitan otros vehículos, mantienen velocidad. Eso viene también a la industria de los buques. Ya lo estamos viendo incluso en el envío de señal en vivo desde el buque a su sede en tierra. La compañía recibe ya los datos en vivo de todo lo que está pasando a bordo. Eso, muy Sí, inclusive las alarmas de off-course alarm, que en su momento ya de vieja data, por eso la mayoría de los buques tienen esa alarma, ya ahora se está mejorando, inclusive como dice Lugo, en los carros, ya ahora tienen hasta sensores indicadores de que te sales del canal. Si te sale del canal, vira el volante hacia el lugar donde debería estar. Eso va a venir pronto en los buques, con la cuestión de los buques autónomos, o antes inclusive de que ellos lleguen, situaciones como para que te ayuden al momento de atracar, evitar que vayas a golpear, hacer un daño a la embarcación con el muelle. Entonces hay infinidad. Ahorita el mercado de los sensores, me imagino que va incrementando, se va haciendo proporcional a la tecnología, como dijo Javier. Ok, muy bien. Entonces, estos datos se analizan, se interpretan y son arrojados mediante los sensores. Reciben, analizan y emiten una señal. ¿Alguien tiene alguna idea más o menos de este tema? Sí, permiso, Anselmi. Adelante. Acá Pedro Juan. Mira, básicamente necesitamos un fenómeno físico y esto va a constituir una variable que es la que necesitamos medir. En este caso puede ser intensidad de corriente, voltaje, pH, densidad, etc. Este fenómeno debe traducirse a una variable eléctrica, precisamente que pueda ser leída por el sistema SCADA, y para ello necesitamos los sensores o transductores que precisamente van a convertir esas variaciones del fenómeno físico en variaciones proporcionales de una variable eléctrica. Entre las más conocidas de esas variables eléctricas tenemos el voltaje, la corriente, la carga, la resistencia o la capacitancia, que lo mencionó el compañero Osvaldo. Sin embargo, este tipo de variables, este tipo de señales eléctricas deben ser procesadas y entendidas, por supuesto, a través de un computador digital, y para ello vamos a utilizar los acondicionadores de señal, cuya función va a ser llevar estos cambios eléctricos a una misma escala de corriente o voltaje. Esto precisamente va a proveer un aislamiento eléctrico y un filtro que va a proteger precisamente el sistema. Una vez acondicionada esa señal, la misma se va a convertir en un valor digital. Y eso precisamente va a ir a un bloque de conversión de datos, y finalmente todo este proceso nos va a llevar a lo que dijo inicialmente el compañero Lugo, que era a través de un conversor analógico digital, el poder entender, poder recibir y captar toda esa información de todo ese fenómeno físico, que ya lo convertimos a una variable eléctrica, y a su vez este sistema SCADA lo va a precisamente, con ayuda de una computadora, nos va a arrojar los resultados en tiempo real, y a nosotros como usuarios nos va a permitir precisamente saber qué es lo que está de alguna manera expresando ese sensor. Esto es lo que puedo decir respecto a lo que es el análisis y la interpretación de los datos que arrojan esos mismos sensores, porque precisamente vamos a necesitar que esos datos que hay que traducirlos y llevarlos. Bueno, utilizamos el sistema de SCADA precisamente para poder saber pues, lo que estamos necesitando saber, pues, en este caso las variables. No, espero más o menos entender, que ustedes me entiendan lo que estoy explicando con respecto a este funcionamiento. Claro, muy bien. Entonces, importancia para el mantenimiento. Por ejemplo, tenemos una bomba de carga, o en la máquina, una bomba,
que su función es transportar un líquido. Tenemos en esa tubería un sensor de temperatura y estamos viendo que esa temperatura no es normal, ¿no? Esa temperatura está variando, bien sea aumentando o disminuyendo. Ese sensor nos va a ayudar entonces a nosotros a interpretar eso que está ocurriendo allí con respecto a la temperatura, y dependiendo del manual y de su experiencia, usted va a tomar una decisión y va a decir, epa, esta temperatura aquí está muy alta o está muy baja, hay que hacerle un mantenimiento, sea correctivo o predictivo. Entonces, ahí tenemos básicamente algunas de las importancias de lo que son estos sensores para el medio marítimo. ¿Qué podemos hacer con esos datos? ¿Quién me dice algo de eso? Bueno, sencillamente, como lo describe el punto 1, activar las alarmas cuando se dan en ciertas circunstancias, obviamente nos va a llamar la atención una alarma visual o auditiva a través de que el sensor detectó una señal de entrada, de salida, perdón, dio una señal de salida del cual sale fuera del rango, bien sea temperatura, bien sea algún otro tipo de parámetro que está ya preconfigurado, y nosotros, bueno, podemos recibir esa señal, como lo dije, auditiva o visual, e inclusive a través de datos ya digitalizados, a través de un mensaje de texto. Mira, la alarma, tiene alarma de alta temperatura en tal sitio, o alarma de alto nivel en tal sitio, entonces, o en tal tanque. Aparte de eso, ese mismo sistema genera una historización de valores. Es decir, hay paneles, por ejemplo, aquí en la embarcación que estoy ahorita, de recreo, el yate, hay un sistema italiano que tiene todo el historial de alarma por fecha, minuto, hora y segundo, y cuál fue la alarma que se generó, o sea, cuál es el equipo que está alarmado en este caso. Y existen otros que grafican los valores, o sea, a través del mismo comportamiento genera una gráfica de cómo va los datos que va recibiendo el sensor. Un ejemplo de eso es el sistema de la planta de gas inerte. Tú puedes recibir cuál es el comportamiento del oxígeno que se está recibiendo a través de la planta, cómo es el comportamiento, si está llegando a más del 5%, si disminuye, y todo eso queda bajo un historial. Obviamente ya a estas alturas es algo digitalizado, en los otros tiempos a través de una impresora, donde a escala cuadriculada se hacía por hora versus oxígeno, se hacía el comportamiento, y era motivo también de chequeo a través de los port state control una vez que el barco llegara al puerto de descarga. Okay, bueno, gracias. Un ejemplo muy... Me gustaría acotar algo, sí, al respecto. Adelante, Peña. Y no, que me resulta, o sea, interesante cómo ha ido evolucionando, ¿no? En la misma presentación, empezamos hablando de los sensores, cómo funcionan, digamos, su funcionamiento básico esencial, ¿no? Ya estamos ahorita entrando a un tema ya de sistemas de supervisión, control y adquisición de datos, ¿no? Una evolución dentro de cómo se ha venido aprovechando cada vez más la función de un elemento que cada vez se ve como más simple, más sencillo, pero que es la raíz de todo esto, ¿no? Grandes sistemas de monitoreo, de control y de adquisición de datos para conocer el funcionamiento de un equipo, de un sistema, ¿no? En la actualidad, muchísimas empresas, pues, se manejan a bordo, pues, todos los buques a bordo actualmente poseen sistemas de este tipo, SCADA, para facilitarnos a nosotros, pues, muchas cosas que no solo es de momento, como lo acaba de decir el compañero Osvaldo Díaz, ¿no? Sino que ya estos sistemas te permiten tener un historial no solamente de lo que está sucediendo, o sea, nada más no sabes lo que está sucediendo en el momento en el sistema, sino que también puedes hacer un análisis de cómo ha sido su comportamiento en el pasado, ¿no? Ok, muchas gracias. Seguimos adelante entonces. Objetivos del mantenimiento predictivo y la automatización. ¿Algún ejemplo que podamos tener en cuanto al sector marítimo?
¿Quién tiene alguna idea sobre ello? ¿Quién me puede decir algo referente a esto? Bueno, para Adelante, amigo Varilla, adelante. en relación con el mantenimiento y la automatización industrial, tienen un punto de encuentro muy claro, conocido como la prevención. Actualmente se toca el concepto de predicción de fallos. Esto es un plus en cualquier sistema automático en las instalaciones industriales. Si uno de los objetivos de la automatización es la producción, la productividad, evitar averías puede suponer la mejor forma de garantizar la producción. Respetar los plazos de entrega, toda la extensión de la sistematización y aumentar la rentabilidad. El dúo mantenimiento-automatización nos permite la integración de sensores en los procesos automatizados. De esta forma, el tiempo que el sistema gestiona el proceso productivo en sí mismo puede monitorizar determinadas señales para hacer el seguimiento y anticiparse a las averías. En un sistema automatizado se puede programar para detectar esas señales que son síntomas de deterioro de la máquina o de la instalación. Podemos citar algunas como pueden ser las vibraciones, las temperaturas, los caudales, presiones en relación con el torque, el par motor, y también sobre intensidades y las caídas de tensión. En función a lo crítico del proceso o a lo potencialmente grave de la incipiente avería, el sistema podría adoptar las siguientes medidas. Puede generar un aviso, detener total o parcialmente un proceso, derivar la carga a un sistema redundante o bajar el ritmo productivo hasta la reparación. Bueno, con esto puedo ceder la palabra al amigo Anselmi. Sí, quedó claro lo que quise exponer acá. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, ese objetivo principal, podríamos dar un ejemplo básico. Todos sabemos que en la máquina, en los buques, en la máquina principal se hace un performance, ¿no? Pero regularmente es mensual. Ese performance busca simplemente estudiar a través de esa prueba, esa cantidad de sensores que tiene una máquina, todos sus componentes, obtener los datos que arrojan esos sensores para ver el funcionamiento de la máquina y poder predecir qué mantenimientos se pudieran estar presentando próximamente y a manera general cómo hace funcionamiento a través de datos, a través de gráficas, de todo este tipo de sensores, obtenemos ese resultado y tomamos una decisión. Muchas gracias, amigo Varilla. Siguiente punto, entonces. Tenemos por Fíjate, Anselmi, también quería aportar algo muy importante, lo que comentó el amigo Varillas, ¿no? Fíjate que si nosotros tenemos un sensor de temperatura en una bomba y esa temperatura se eleva mucho, incluso ese sensor puede dar la alarma y parar la bomba. O sea que el sensor no puede evitar un mal mayor. Que un aumento de temperatura nos pueda generar un daño mayor en la bomba, o ya sea el motor eléctrico, e incluso la para, lo que llamamos las paradas de seguridad. Y así como la tenemos por temperatura, la podremos tener por presión, la podemos tener por vibraciones, la podemos tener por cualquier parámetro al cual sentimos el equipo con el fin de protegerlo. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Muy acertado tu comentario. Entonces, en cuanto a las ventajas del mantenimiento predictivo, ya he estudiado todo esto. ¿Alguien me puede dar algunas conclusiones en cuanto a las ventajas del mantenimiento predictivo? Sí, Anselmi, por acá, Lugo. Adelante, esto de verdad que muy interesante, ¿no? Por lo menos apoyándome en la intervención de Joseph Peña y de Javier. Básicamente vamos evolucionando de una manera satisfactoria.
anteriormente, hace muchos años hablábamos solamente, podríamos hablar, ¿no?, de un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo. Ahora, gracias a estos sensores, la tecnología, todo lo que hemos realizado, podemos ahora predecir. Entonces, mantenimientos predictivos. Y esto nos lo facilita, son los sensores, nos dan las ventajas de saber el comportamiento y de cómo de repente algunas piezas o no ya van a necesitar ser reemplazadas para la optimización del equipo. Y todas estas ventajas se traducen en, mira, reducción de tiempos de parada, porque ya cuando tú sabes que un equipo de pronto está llegando a un punto, o por lo menos como en la curva de la bañera, que ya está en la parte que va subiendo la posible falla, el porcentaje de que pueda fallar, ya tú sabes que ese equipo, si para por sí mismo, te puede generar ciertos daños. En cambio, con la parte predictiva ya tú puedes saber qué es lo que te está fallando, paras un momento la producción, cambias el repuesto que requiera la máquina y estás reduciendo los tiempos, te permite seguir la evolución del defecto en un tiempo real, optimizar la gestión del personal del mantenimiento. O sea, estos sensores fácil... Alarga la vida útil de los equipos, ¿no? También. Sí, incluso, bueno, también en la parte de mantenimiento tendríamos que respetar lo que son las horas por cada pieza, pero esto nos ayuda a saber también si puede ser que se dañe ante esas horas de uso, o no creo que alguna empresa con una buena política de mantenimiento vaya a extender de repente un rodamiento que es por 100 horas, va a decir, no, se sigue comportando bien, vamos a dejar un poco más, no sería una buena política, pero por lo menos te permite saber si te puede fallar antes de ese tiempo, porque como bien sabemos, no todas las marcas, todos los materiales de pronto van a tener la misma durabilidad. Entonces, las ventajas son amplias, te facilita el análisis incluso de las averías, el análisis estadísticos del sistema, muchísimas ventajas que se me vienen a la mente con este punto. Ok, muy bien, gracias, Lugo. ¿Alguien más? ¿Algo por contar? Ok. Entonces, vamos a ver un video corto donde nos muestra este tema del que estamos hablando a manera un poco general, ¿no? Este tema de los sensores es un tema bastante amplio, son muchísimos, existen muchísimos, pero aquí va a quedar demostrado hacia dónde vamos en cuanto a esto. Ok, entonces aquí nos dice el video, a manera muy general, sensores de proximidad, ¿no? Cómo van a ser usados en el transporte marítimo, o como algunos elementos ya lo tienen, unos buques ya de menor tamaño ya lo poseen. Entonces hacia eso vamos, ¿no? Hacia el futuro de la tecnología y en el cual estos sensores van a llevar mucho a lo que es el transporte marítimo, específicamente en el mantenimiento, que es el tema de la posición, a predecir, a diagnosticar todos esos problemas que tienen los equipos a bordo. ¿Alguien tiene algún comentario? Fíjate que ayer estaba comentando con Lugo acerca de un problema que tenemos aquí a bordo con respecto a la compuerta, lo que llamamos nosotros el garaje, que es donde está ubicado el tender del servicio. Y estábamos hablando y él me notificaba que en el yate que él estaba, esa puerta, tiene que ser una puerta estanca porque obviamente la entrada de agua afecta a lo que llaman inundación progresiva. Entonces tiene acceso a la máquina, aunque tiene una puerta estanca allí que permanece cerrada. Sin embargo, el yate donde él estuvo, que también era Benetti, que es la empresa de construcción, que nosotros no tenemos ese sensor aquí, tiene un sensor en el cual tiene la puerta al momento de cerrar, emite una señal al sistema hidráulico para que entre unos pines de seguridad, creo que son unos 6 pines más o menos. Si a uno de esos pines no entra, no deja arrancar la máquina o sea, no permite la arrancada de la máquina principal. ¿Por qué? Por razones que ya describí anteriormente. Tiene que estar totalmente estanca. Y eso lo que hace que si no te estanco puede crear una vía de agua en algún momento
porque no es segura la navegación con respecto a eso. Entonces, imagínate que para evitar ese tipo de situaciones que vayan a crear un escenario, el peor escenario en cuanto a estabilidad se refiere, se utilizan este tipo de sensores para darle conocimiento de que algo está pasando. No te genera una alarma visual, pero si la máquina no te da para arrancar, tienes que hacer el chequeo, que ahí es lo que hablamos qué hago yo con estas alarmas que me están, con estos sensores, que las señales que me dan los sensores, cómo puedo interpretar estos resultados. Exactamente, un permisivo, un sensor permisivo. Si él detecta que la compuerta no está cerrada y por razones de seguridad no va a permitir el encendido de la máquina. ¿Y por qué la máquina? Porque saldrías a navegar con la compuerta prácticamente sin estar en ese proceso de estanqueidad para evitar algún daño mayor o la inundación, como lo comentó Osvaldo, de espacios continuos en el barco. Y bueno, yo también quisiera agregar algún comentario con respecto a esto, lo que está hablando mi compañero Osvaldo y José Luis Lugo. Yo tuve la oportunidad de estar también en un buque de alta velocidad, un ferry express aquí en Margarita, Puerto La Cruz, y ellos también, las rampas de acceso, proa y popa, ellos también usan alrededores de 12 pines, que son los que aseguran la rampa cuando la rampa está arriba, ¿no? Para su seguro. Si algún pin no asegura la rampa, él emite una señal, manda una señal al puente de advertencia y te dice, pues, mira, la rampa no está segura. Y empieza a arrojar una serie de alarmas que obviamente no es que te para el funcionamiento de la máquina, pero como buen capitán o buen oficial, oye, tienes que mandar a verificar eso, porque si tu rampa no está segura, no vas a salir a navegar así. Entonces, obviamente también va el tema del mantenimiento, también los sensores, la calibración de los sensores. Y bueno, gracias a Dios ahí se pudo solventar eso. Eso era mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias. Sí. Adelante, Javier. Sí, Selmi, fíjate que vimos en el video lo que son los sensores aplicados a otros tipos de situaciones, así como también complementamos con los comentarios a la hora de explicar todo este debate que analizamos, no solamente para los mantenimientos, como lo teníamos previsto, sino también para N cantidad de funciones, ya sea seguridad, ya sea proximidad, desarrollo tecnológico. Tenemos presentes los sensores en todos estos ambientes. Sin embargo, podemos ver que el uso de los sensores ha hecho que evolucionemos en el ámbito del mantenimiento, ya que nos permite predecir los fallos de los diferentes equipos que podamos tener a bordo. Bueno, muchísimas gracias. Excelente conclusión, amigo Javier. Bueno, entonces ya con esto damos por finalizado nuestra presentación del día de hoy por parte de este grupo aspirante a capitán y jefe de máquinas 2020-2021. Muchísimas gracias por su atención. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima.